Ok, muy buenas noches una vez más, estimados pastores. Continuamos con el avance de el módulo Psicología Comunitaria. Durante esta primera semana estamos desarrollando los fundamentos iniciales de lo que involucra la psicología en las comunidades. Entonces vamos a continuar con nuestro aprendizaje del contenido que tenemos programado para esta materia y permítanme compartirles la presentación. Y ahí tenemos, estimados pastores, tenemos ahí eh, las bases o fundamentos de la psicología comunitaria y el contenido que vamos a llevar, la definición de los conceptos, objetivos y todo lo que involucra a la primera unidad. Tenemos ahí lo que repasamos el día de ayer, que es la psicología comunitaria. Como definición, inicialmente es una rama de la psicología. Eso es esencial, ¿no? Es parte de la psicología, no es una psicología aparte, es todo un contenido de ramas que tiene la psicología donde se aplican estos conocimientos. ¿Cuál es el objeto? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que precisa la psicología comunitaria? Todos aquellos factores psicosociales eh, en las comunidades, que estos factores psicosociales permiten desarrollar, fomentar, mantener el control y poder que los individuos ejercen sobre su ambiente individual y social. Hay un poder, ¿no? Como decía, esto del poder es bien subjetivo. Para algunos, por ejemplo, el poder puede ser la comunicación, el poder puede ser algo económico, puede ser la influencia, puede ser el territorio, puede ser tener agua domiciliaria, algo de poder, tener una representación, todo ello es poder. Entonces, la psicología comunitaria trata de que los individuos puedan desarrollar y fomentar y tratar de mantener el control de ese poder dentro de su comunidad. Eh, si nosotros analizamos, por ejemplo, nuestras comunidades, hoy por hoy aquí en Bolivia, que ya se acercan las elecciones para la siguiente gestión, todos están en búsqueda de ese poder, un poder político. Supongamos que estamos en una comunidad, en un pueblo, y no tenemos agua domiciliaria, entonces todos van a querer tener esa agua domiciliaria. Eso va a ser un modelo de poder, un parámetro de poder para esta comunidad. Entonces, lo que hace la psicología comunitaria es hacer ese estudio para que los individuos puedan desarrollar y fomentar, mantener ese control del poder de los individuos. De ahí es donde van a nacer los proyectos de intervención comunitaria, de identificar cómo empoderar a las comunidades, cómo empoderar a los individuos para que ellos puedan tomar mejores decisiones y puedan desarrollarse a sí mismos. Entonces, ellos tienen que tratar de ejercer ese control sobre el poder y de esa manera ellos mismos puedan solucionar sus problemas que les aquejan. Supongamos que, como decía, en un barrio, en una comunidad no tienen alumbrado público, entonces los individuos tienen que tratar de solucionar esos problemas. ¿Qué sucede? En muchas ocasiones, las vecindades, los barrios, suelen tener unos cuantos dirigentes y que suelen ser rotativos, ¿no? Una vez entra el siguiente, y luego él, y luego otra vez él, y luego otra vez él, y es una especie de rotativo. Como que no nacen entre el barrio, entre la gente, dirigentes que puedan ir manifestando y poder ayudar a resolver sus problemas. Entonces, parte de esta materia es que nosotros podamos adquirir ciertas herramientas para tener la capacidad de empoderar, de dirigir, de poder influir sobre las comunidades, para que las comunidades puedan solucionar sus problemas que les aquejan. Si me falta alumbrado público en mi barrio donde está la congregación, no voy a esperar hasta que el dirigente, la junta de vecinos, el alcalde nos ponga alumbrado público. No, yo puedo tener esa capacidad de desarrollar, fomentar, tratar de mantener el control, cambiar mi ambiente individual y social y tratar de solucionar ese problema. De esa manera, poder lograr esos cambios en mi ambiente, en mi estructura social. Si veo que mi barrio está con empedradito todavía, ¿hasta cuándo voy a seguir así? Yo puedo hacer la gestión necesaria como un líder comunitario de poder generar esos cambios. Y es ahí donde nacen pues los líderes, los dirigentes, los que representan a barrios, a vecindades, a sindicatos, a comunidades. ¿Por qué? Porque hay ciertos individuos que se dan esa tarea. Inclusive lo hacen de manera empírica, lo hacen simplemente por un instinto natural de dirigente. Pero la ventaja que por lo menos vamos a adquirir en esta materia
Y vamos a adquirir algunas cuantas herramientas, estrategias más precisas para desarrollar este tipo de cambios, este tipo de gestiones que como líderes, como pastores también lo necesitamos. Yo considero de que en mi congregación quiere hacer un apoyo social, quiere ayudar a las personas que se encuentran en alrededor. Entonces tengo que tratar de hacer la gestión correspondiente, el apoyo correspondiente, para que las personas puedan empezar a generar esos cambios, recaudar recursos, apoyar a la gente, pero no de manera improvisada. Y ese es el detallito a veces que tenemos como iglesia. Escasamente solemos elaborar proyectos para hacer algún tipo de actividad. Solemos ser bien espontáneos en nuestras actividades y en muchas ocasiones nos sale muy bien y eso es gracias y la gracia del Señor manifestándose. Pero puede ser mejor, yo creo, considero, si podemos empezar a planificar, establecer ciertos proyectos, ciertos parámetros para medir estadísticamente cómo nos puede salir mejor, cómo hacer presupuestos, cómo empezar a hacer el diseño, cómo empezar a plantearnos objetivos para las diferentes actividades que tenemos. Y de esa manera nos organizamos mejor, hacemos de mejor manera y nuestros resultados obviamente van a ser mucho más saludables. Entonces, decía, regularmente nosotros como congregaciones solemos ser espontáneos en nuestras actividades. Y eso puede ser una práctica muy interesante, pero lo ideal para una institución, para una organización que está en avance, es poder empezar a planificar y elaborar sus propios proyectos. ¿Para qué? Para generar gestión, para desarrollar, fomentar y mantener el control. Es lo que por lo menos hace la psicología comunitaria. Es la definición que propone ahí Maritza Montero. Esa es la autora que también está en nuestra bibliografía, es Maritza Montero. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la psicología comunitaria? ¿Qué pretende? ¿Cuál es la tarea que quisiésemos nosotros lograr? Es lograr la autogestión. ¿Qué es la autogestión? Es aquella cualidad que deberíamos tratar de impulsar en medio de nuestras comunidades, de tal manera de que los propios individuos puedan gestionarse, puedan empezar a administrarse, a liderarse. Ese es el propósito de la psicología comunitaria. ¿Y cuál es el detallito particular, queridos consiervos? El fenómeno que se manifiesta normalmente en muchas congregaciones es que los líderes generamos una dependencia a todos los hermanos que están en nuestra congregación. ¿Qué sucede? Si yo soy el pastor principal, en el peor de los casos, soy el que toca la música, soy el que dirige escuela dominical, soy el que predica, soy el que va a ir a la visita, soy el que va a hacer el programa para este año, soy el que voy a hacer el programa de discipulado, soy el que hace el culto a la media semana, yo soy el que gestiona todo, el que va a ir a pagar el agua, el que va a ir a pagar los servicios básicos de la iglesia, el que va a pensar en la avanzada, el que va a enseñar nuevos líderes, soy yo, totalmente yo. Y hasta cierto punto puede estar muy bien en nuestras congregaciones, porque en muchas congregaciones que están empezando, literalmente los pastores tenemos que ser todo, porque estamos empezando a formar. Pero el propósito, y ese es el propósito también que nosotros vamos a tratar de aprender dentro de la psicología comunitaria, es que los individuos puedan lograr autogestionarse. ¿Qué tal si ayer uno de mis pastores que están en este grupo manifestaba de que hoy por hoy los diáconos, los ancianos, los líderes, muchas veces siempre están esperando que el pastor les empuje a que hagan todo, ¿no? Si el pastor no toma la iniciativa de hacer evangelismo, no hay evangelismo en la iglesia. Si el pastor no toma la iniciativa de hacer un grupo de oración, una célula en alguna casa, un ministerio de alabanza, si el pastor no toma esa iniciativa, escasamente vemos de que alguien lo va a hacer. ¿Qué está sucediendo? No están logrando autogestionarse, autogobernarse, autoadministrarse. Si vemos en la Biblia, en el libro de los Evangelios, especialmente en el Evangelio de Juan, en la oración que Jesús hace en el capítulo 17 de Juan, una de las preocupaciones más latentes del Señor era que sus discípulos puedan lograr autogestionarse. Eh, va a tener una controversia muy fuerte con Pedro cuando el Señor les dice, es necesario que yo sea entregado,
estamos yendo a Jerusalén, voy a ser entregado. Prácticamente le está diciendo que va a morir. Pedro dice, no, Señor, ¿cómo vas a decir que vas a morir? No puede ser así, ¿cómo nos vas a querer dejar solos? Y el Señor le exhorta y dice, apártate de mí, Satanás, porque no sabes cuál es la voluntad de mi Padre. El detalle es de que una preocupación importante que el Señor tenía con sus discípulos era que ellos puedan ser empoderados, que reciban del Espíritu Santo. En un término psicológico es el empoderamiento, que reciban poder, porque no tenían la capacidad. Pero ¿quién les ha dado esa capacidad? El Espíritu Santo, de poder enseñar. Es más, Jesús les decía, es necesario que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Él les va a enseñar, Él les va a recordar todas las cosas que yo les he enseñado a que guarden. Él les va a corregir, si necesitan hablar frente a alguna autoridad, Él les va a dar las palabras necesarias. Es necesario que yo me vaya, yo voy a ir a preparar morada para ustedes, pero les voy a enviar el Consolador. Entonces, el Señor realmente manifestaba esa su preocupación para con sus discípulos y uno de sus objetivos principales era de que sus discípulos puedan lograr consolidar todo este movimiento, no un movimiento religioso, sino un movimiento de realmente encontrar esa plenitud como humanidad y que lo puedan seguir transmitiendo de generación en generación. Ahí está la gran comisión en Mateo capítulo 28. Por tanto, id y hacer discípulos bautizándolos, enseñándoles a que guarden todo lo que yo les he enseñado que guarden, y que Él iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos. Es la gran comisión. ¿Qué está preocupándose ahí el Señor? Del discipulado, de que ellos puedan lograr autogestionarse. En muchas ocasiones el Señor les decía palabras similares como que lo que ustedes están haciendo, lo que yo estoy haciendo es algo poco, ustedes van a hacer mucho más allá de lo que yo estoy haciendo. Les enseñaba que repliquen las mismas actividades, cuando les envía de dos en dos y les dicen, ustedes vayan, entren a toda aldea, denles la palabra, eh, enséñenles, liberen a los que están endemoniados, sanen a los que están enfermos. Si alguien los recibe, que la paz descienda sobre ellos, y si alguien no los quiere recibir, sacudan el polvo de sus pies. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo el Señor? Transmitir ese conocimiento, transmitir ese poder, esa autoridad sobre sus discípulos. ¿Cuál es el objetivo? Que ellos puedan lograr autogestionarse. Qué lindo sería, ¿no, pastores, que nosotros podamos alcanzar ese ideal en nuestras congregaciones? De ir desarrollando miembro a miembro, persona a persona de la congregación, para que tenga esa capacidad de autogestionarse, de que no necesite que yo siempre le esté impulsando a hacer evangelismo, sino que el hermano ya de por su propia cuenta, cada viernes en la tarde va y predica el evangelio a la zona, puerta por puerta. No necesita de un impulso, no necesita de un líder, ya ha recibido la capacitación necesaria, ya ha recibido la enseñanza necesaria y lo está haciendo. Yo creo que cualquiera de nosotros se sentiría muy contentos. No sé si alguien tiene alguna experiencia similar en sus congregaciones y qué es lo que está haciendo. A ver si nos puede compartir. Entonces, ¿qué es lo que tiene como objetivo la psicología comunitaria? Lograr la autogestión, lograr que los individuos puedan producir y controlar sus cambios. Ese es el ideal, ese es el objetivo. Lo que les decía al inicio, es lamentable de que muchas congregaciones como pastores generamos una total dependencia de nosotros, a toda la congregación. Y el día en el cual nosotros faltamos por algún inconveniente, por algún viaje, por alguna enfermedad o por alguna desgracia, sucede lo que Gamaliel había predicho acerca del movimiento cristiano. Cuando estaban a punto de tratar de extinguir todo lo que era el cristianismo, como primera ocasión, Gamaliel dice, miren, ha habido ya personas que han tratado de levantarse, diciendo que tienen algún nombre o que son alguien. Y si esto es de Dios, va a seguir avanzando. Y si no es de Dios, se va a terminar. Y el detalle es de que en muchas ocasiones, como pastores, nos vemos tentados a hacer todo. Eh, y tenemos hasta algún celo extraño, ¿no? Por los nuevos liderazgos que se puedan presentar en la congregación. Si no están bajo nuestra cobertura, podemos molestarnos. Imagínense a ver esta situación, queridos pastores. Ustedes son la mayoría de pastores. ¿Qué tal si este viernes ustedes se enteran de que uno de sus hermanos solito se había ido a hacer evangelismo? No les ha pedido autorización, no le han dado la cobertura, como algunos dicen, ¿no? Dante que dice la cobertura de chocolate.
eh, no le han dicho nada y él solito se ha ido de evangelismo. Un saludable pastor diría que bien, genial, le felicito al hermano, hermanos, tomen ese ejemplo. Este hermano tiene ese don de evangelismo y ha ido a hacer evangelismo. ¿Qué tal ustedes? ¿Por qué no lo están haciendo? Un pastor no saludable, ya le irías a reclamar, ¿no? ¿Y por qué has ido? ¿Por qué no me has dicho nada? ¿Por qué te estás yendo así nomás? ¿O qué quieres dividir la iglesia? ¿Quieres hacer tu iglesia? ¿Quieres hacer tu avanzada? Tienes que pedirme permiso. Y les comento que sí hay consiervos que tienen ese temor. Tienen el temor de que las personas puedan autogestionarse, porque consideran que son los únicos que tienen la revelación, consideran que son los únicos ungidos del Señor y que no hay nadie más aparte de ellos que tenga esa unción. Entonces, es un camino incorrecto, no saludable, y es algo que por lo menos como materia vamos a tratar de enfocar, porque también tiene sus beneficios, queridos pastores. El hecho de que nosotros logremos que la congregación pueda autogestionarse, enfocándose hacia una visión conjunta, enfocándose hacia un programa conjunto como congregación, a nosotros nos permite tener ese mismo descanso. Ayer les comentaba que el primer conflicto que ocurrió en la iglesia primitiva era el asunto de cómo vamos a administrar mejor las mesas, cómo buscamos personas idóneas para que puedan servir, diáconos. ¿Y qué decía Pedro? ¿Por qué? Para que nosotros estemos más enfocados en lo que debe ser, que es la predicación del Evangelio. Ese debe ser nuestro principal objetivo. Imaginémonos que nosotros ya no nos encargamos de establecer ministerios de alabanza, sino que hay un grupo y hay líderes que ya tienen esa capacidad de producir y controlar sus cambios en los ministerios y lo están haciendo muy bien. Menos un tiempo para mí para invertir en eso, pero más un tiempo para mí para invertir en el estudio bíblico, en la predicación de la palabra. ¿Qué tal si entre los individuos que están en la congregación ya hay algún grupo que se está dedicando a hacer visitas hospitalarias y está predicando el evangelio en diferentes hospitales cercanos a la congregación? Solitos ya como individuos están produciendo y controlando ese cambio de ese ministerio. Genial, menos una tarea de evangelismo para nosotros, pero más un tiempo para poder enfocarnos a la oración, para poder enfocarnos al programa de la congregación, para poder enfocarnos a elementos también así de importantes como la predicación en hospitalaria. Entonces, desarrollar este objetivo que tiene la psicología comunitaria, de que los individuos puedan gestionar, producir, controlar sus cambios, es un ideal, es un hermoso ideal. Es más, ese es el ideal inclusive a nivel político. Un político no debería ser un caudillo que todo dependa de él. Un buen político es aquel que va a tratar de que la sociedad pueda autogestionarse, producir y controlar sus cambios. Que el presidente de la Junta de Vecinos pueda capacitar para que cada uno de los vecinos pueda autogestionar, producir y controlar sus cambios, poder hacer sus propios reclamos al municipio o tal vez impulsar ese tipo de actividades para que todos tengan esos conocimientos de saber administrar, de saber contabilizar, de saber todos los contenidos necesarios para que ellos puedan producir y controlar sus cambios. Miren esta pequeña reflexión. ¿Cuántas veces muchos hermanos se acercan a nosotros como consiervos, como pastores, y nos dicen, pastor, por favor, orámelo, porque a ti siempre el Señor te va a escuchar mucho mejor que a mí? ¿A cuántos nos ha pasado esa situación? Creo que es una petición cotidiana, ¿no? Que a nosotros como pastores nos piden una oración especial. Eh, Hasta cierto punto, obviamente, está bien, los hermanos están reconociendo la autoridad del liderazgo que el Señor ha puesto en nosotros. Sin embargo, también involucra una preocupación para nosotros, ¿no? El hermano considera de que Dios no lo escucha a él. El hermano está considerando de que al único que va a escuchar bien es al pastor, porque él predica, porque le enseña, porque él está dedicando su vida a la predicación de la palabra. Pero la Biblia dice todo lo contrario, ¿no? El Señor está dispuesto a escuchar a cada uno de nosotros. Lo que dice en la palabra de Dios, ¿no? Venid y se os dará, buscad y hallaréis. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. El que llama a la puerta yo le abro. O sea, muchos versos que hablan acerca de que Dios está en la predisposición de poder escuchar y atender a quienes quieran realmente hablar y conversar con Él. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer con estas personas? Tratar de que ellos puedan ser empoderados
y que puedan autogestionarse, ¿no? De poder entender de que el Señor me escucha también a mí, que no solamente es mi oración especial del pastor, sino mi oración también con el Señor es así de importante y Dios quiere escucharme personalmente a mí. Eso no significa que no debamos de orar, ¿no? Creo que una de las tareas medulares del misterio de la predicación de la palabra de Dios es la oración. Entonces, es un desafío importante que tiene la psicología comunitaria y que nosotros también la vamos a tratar de asumir. En la congregación, que los hermanos puedan autogestionarse y que puedan aprender a controlar, producir sus cambios en medio de la congregación. ¿Se acuerdan de la situación de Moisés y el encuentro con su suegro Yetro? Eh, la situación es que Yetro, en la visita que tiene con Moisés, nota de que Moisés, desde tempranas horas del día, se despierta y hasta altas horas de la noche está atendiendo caso por caso de los diferentes problemas que estaba aconteciendo, que estaba pasando en medio de Israel. Y sucede que Yetro dice, mira, si tú vas a seguir con ese mismo ritmo, vas a acabar mal, te vas a cansar, te va a ir muy mal. Te sugiero, escoge a hombres sabios, a hombres idóneos para que te puedan ayudar en esta tarea. Nombra líderes de cientos, de 50, para que tú puedas supervisar nada más y que aquellos casos muy difíciles tú puedas asimilarlo. ¿Qué es lo que le está diciendo en otras palabras? Eso, ¿no? Haz que ellos puedan autogestionarse, no todo tú siempre lo vas a hacer. Ellos tienen que aprender a producir y controlar sus cambios. Esa es la tarea del liderazgo. Ese es el objetivo que tiene la psicología comunitaria en cada una de las comunidades. Si fuese así, yo creo que menos serían los engañados, más serían las personas comprometidas, mucho más líderes se levantarían y el movimiento cristiano seguiría creciendo, así como lo ha crecido en la iglesia primitiva. ¿Cuál era la ventaja de la iglesia primitiva? Que seguía permaneciéndose esto del discipulado, de la tarea de que yo lo que he aprendido te lo voy a transmitir a ti y tú también esto transmite a otra persona. Pablo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice justamente eso, ¿no? Mira, lo vamos a revisar. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo, tú pues, de ese versículo 1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, una generación, esto encarga a otros hombres, una segunda generación, que sean idóneos también para poder enseñar a otros, una tercera generación de empoderamiento, de que puedan autogestionarse, de que puedan también aprender y enseñar, aprender y enseñar, aprender y enseñar también de esa manera a cada uno de los que aquellos necesitan. ¿Estamos haciendo eso en nuestras congregaciones? Hagamos a ver una evaluación. Quisiera escuchar esta vez en este punto. ¿Cómo es la manera como están administrando en sus congregaciones? ¿Cuánto depende de la iglesia? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería? Esta que sea la pregunta. ¿Qué sucedería si este domingo, por alguna razón, por alguna instancia, eh, sabemos que ya está programado incluso a veces la predica, pero qué sucede si ocurre una emergencia el día domingo y tú, pastor de jóvenes, no vas a poder estar? La iglesia avanza, tienes algún tipo de contingencia, algún tipo de protocolo para que la iglesia siga avanzando, o la iglesia se queda así, estática, estancada y no sabe qué hacer. ¿Alguien puede comentarnos un poquito cómo lo están haciendo en la iglesia? Si tienen alguna sugerencia al respecto de ese tipo de situaciones, si lo han meditado en algún instante, el día en el cual ustedes puedan faltar por alguna razón. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que están haciendo ahí en la congregación? ¿Alguien tiene algún método? A ver, vamos a ver quién está por ahí. Pastor Justo, ¿tienes alguna estrategia si el día domingo tú faltases? ¿Qué sucede y qué más o menos puede hacer la iglesia? Bien, licenciado,
Realmente durante estos 3 años que he estado con algunos jóvenes y mi familia, mis hijos y hijas, y les he enseñado, ¿no? Que sean autosuficientes. O sea, ellos ya, cuando me ausento, no sienten mi ausencia, sino que ellos ya dirigen, ya eh, en parte en alabanza, en la palabra, prácticamente ya ellos ya, quizás ya me están queriendo superar ya. Entonces, eso ha sido muy lindo para mí, ¿no? Y que más antes, por ejemplo, si no estoy, no empezaba, estaban ahí esperándome hasta que yo llegue, pero ahora ya no, hace 2 años que ya, ellos ya directamente. Entonces, ha sido eso una experiencia muy bonito de enseñarles, ¿no? Y ellos ya pueden ya dirigir, ya compartir la palabra de Dios, ¿no? Y eso es en cuanto puedo decir, licenciado. Amén, amén, pastor. Qué bueno que esté así, de esa manera, la iglesia. Es un desafío importante, creo que para todos nosotros, que la iglesia pueda llegar a tener ese tipo de liderazgo, ¿no? Para que si en algún instante no pudiésemos estar nosotros, ellos ya automáticamente puedan ir llevando. Es un desafío, creo, para todos nosotros como líderes, para que pueda funcionar de esa manera. Y a veces cuando no sucede eso, eso también es una preocupación, ¿no? Decir, uy, ya no, mira, los hermanos, yo no estoy y no han avanzado nada. ¿Qué dice Pastor Miguel? ¿Cómo lo hace tal vez ahí en la iglesia? Tal vez puede compartirnos un poquito. Bendiciones, licenciado Carlos, y qué gusto volverlo a tener. Siempre se aprende mucho, mucho de usted eh, en esta nueva materia. A lo que van comentando los compañeros también, Pastor Justo, es evidente, ¿no? Como una anécdota les puedo contar. Tenemos nosotros un pastor principal, yo trabajo como copastor de la iglesia, y el pastor me dice a mí, tú tienes que estar mirando todo, me dice. Tienes que estar viendo que los obreros suban a tiempo, que no estén por ahí desparramados, sino no, se hagan, estén ahí, me dice él. Y, y yo le digo, pastor, pero cuando ya es la hora, todos se ponen así como soldaditos. Todos se van a su lugar, le digo. O sea, ya conocen su función. Uno se acomoda y este que el otro. Y pastor, le digo, todo es en orden. Yo ya no tengo nada que hacer, le digo. O sea, yo ya estoy como que por demás, no sé, y sin oficio, le digo, ¿no? Y se ríe nomás, pero igual me dice, igual tienes que estar mirándolos, atento, que nada falle, ¿no? Prender la estufita y todo eso, está haciendo frío y estas cositas. Entonces, qué interesante es esto del movimiento que se realiza a través de la instrucción también, ¿no? Que se les da. Eso, compartirle, licenciado. Amén. Amén, pastor. Qué bueno que estén trabajando así en sus congregaciones. Y para aquellos que tal vez todavía no hemos llegado a alcanzar ese nivel en la congregación y todavía estamos viendo a nuestros hermanos muy dependientes de nosotros, por lo menos en esta materia vamos a agarrar algunas cuantas herramientas para que ellos empiecen a independizarse, para que ellos puedan empezar a hacer sus tareas, sus ministerios, el trabajo del discipulado, del evangelismo, de manera bien particular. Aquí, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de Esteban, uno de los diáconos que había sido elegido en la iglesia primitiva y que en la primera instancia se lo encuentra en los diáconos electos y en la segunda instancia se lo encuentra haciendo la tarea de evangelista, o sea, predicando el evangelio y lamentablemente siendo el primer mártir del movimiento cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Que uno se puede preguntar, ¿quién le ha dicho a Esteban que vaya a predicar si su tarea era la de servir? Y quién sabe, una vez sirviendo, no ha dejado de hacer el llamado que todo cristiano tiene, de predicar el evangelio. Entonces, él ha logrado entender que el cristiano no espera que alguien le empuje, no espera que alguien le esté insistiendo, llamando, ni siquiera visitando inclusive, ¿no? A veces hay hermanos que se mal acostumbran y que no es que se hayan mal acostumbrado, los hemos mal acostumbrado así. Hay muchos hermanos de que si el pastor no viene a animarle, una vez que se ha desanimado, se desanima totalmente. ¿Qué ha sucedido? Probablemente el hermano en primera instancia, cuando llegó a la iglesia, estaba, quién sabe, pasando momentos difíciles y la iglesia lo ha ido a visitar. Listo, y está bien, lo ha ido a animar, lo ha ido visitando, lo ha ido alentando con himnos, con cánticos y el hermano ha vuelto a la iglesia. En segunda instancia,
Otra vez el hermano, después de unos cuantos meses, se ha discutido, ha peleado y ahora se ha vuelto a apartar y otra vez quiere que le visite. Y la iglesia accede también a esa visita y otra vez. Y si el pastor no viene, no, el pastor siempre tiene que venir. Entonces, hemos generado una relación de dependencia. En psicología se avanza mucho esto, ¿no? De la dependencia emocional y eso no es saludable, es un tipo de manipulación. Cuando una persona, por ejemplo, está totalmente autoritaria, le encanta obviamente que las personas dependan de él, tengan esa dependencia de que me toque, que me adore, que me bendiga, pero cuando de poco nos damos cuenta de que ya los hermanos son independientes, ahí también hay una lucha en nosotros como líderes, en nuestro orgullo, en nuestra perspectiva de la obra, y tenemos que también batallar con eso para que el Señor pueda seguir levantando líderes, pueda seguir levantando maestros, predicadores, evangelistas, ministros de alabanza, de diferentes ministerios. Y eso es el ideal, pues, de la iglesia. Eso es un cuerpo vivo, eso es un cuerpo que está creciente constantemente, que están levantándose casas de predicación. Otro caso que se me viene igual en el contexto bíblico es las iglesias que estaban siendo levantadas por, ay, se me ha ido el nombre en este instante, Apolos. Hay una controversia, ¿no? Apolos ya había estado predicando por su propia cuenta y que ya había ido levantando obras. Y que para aclarar un poquito, Pablo quiere aclarar, ¿no? De que ni Apolos, ni Pedro, ni Pablo son personajes dentro de la iglesia por los cuales haya muerto por los pecados, sino que Cristo, predicamos todos a Cristo, y que justamente ese debería ser el objetivo, ¿no? En la iglesia. Si bien hay Apolos que el Señor está levantando, que nadie le ha dicho y nadie le había explicado de que tiene que predicarse, y Apolos era un hombre muy elocuente que predicaba desde las escrituras, eh, debemos entender de que el Señor está obrando, de que como Pablo dijo, mis hermanos, y algunos siembra, y otros riega, pero el que da el crecimiento finalmente es el Señor. Y encontrar esa paz y tranquilidad en medio de nuestras congregaciones es pues algo muy satisfactorio para el liderazgo, porque nos ayuda a descansar y nos ayuda a llevar esa carga ligera que el Señor nos dice en su palabra. Nos ayuda a entender de que podemos nosotros lograr que los hermanos puedan autogestionarse. Así que hagamos una evaluación, ¿no? En nosotros mismos. ¿Cómo estará la obra? ¿Cómo estará ahí el ministerio que estamos llevando? Los estaremos haciendo bien dependientes de nosotros. Y si es así, hay que empezar a soltar un poquito, hay que empezar a nombrar nuevos líderes. Es lo que vamos a aprender. Vamos a ir aprendiendo durante estas semanas. A ver, ¿cuál es el rol del psicólogo comunitario? Ahí vemos una pequeña comunidad, ¿no? Diferentes personas. Y así justamente es la iglesia, ¿no? Así justamente es la sociedad también, donde están diferentes tipos de personas, jóvenes, adultos, ancianos, niños, mujeres, varones, profesionales, estudiantes, operarios, trabajadores, agricultores, personas de la ciudad, personas del campo, personas del área rural, personas de diferentes categorías, incluso hasta con diferentes ideologías políticas, con diferentes gustos, partidos. Hay una diversidad, queridos hermanos y pastores, en cualquier lugar. O sea, nuestra iglesia jamás va a ser uniforme. Y eso es algo que debemos sacarnos de la cabeza. No va a haber uniformidad en la iglesia. La unidad es diferente a la uniformidad. Lo que Jesús pedía para sus discípulos era que sean uno, que tengan unidad. Le decían que en Juan capítulo 17 el Señor oraba y decía, así como tú y yo, Padre, somos uno, así yo también te pido que estos también sean uno solo. Y como el mundo va a conocer que ellos han sido enviados por mí, porque ellos van a ser uno solo. Eso es unidad. Unidad es que a pesar de mis diferencias, puedo trabajar en conjunto, puedo trabajar en coordinación como un solo cuerpo. Pablo, de la misma manera, también va a abordar este tipo de elementos. El cuerpo, Pablo dice, todos somos un solo cuerpo, la cabeza es Cristo, y todo este cuerpo tiene diferentes miembros, y cada uno de ellos, el ojo, la boca, la mano, son diferentes miembros, pero son del mismo cuerpo. Hay figuras como la casa, que es una sola casa, como la familia, que es una sola familia. Entonces, son como el rebaño también, son elementos que hablan acerca de la iglesia, de la diversidad que tienen, pero que pese a la diversidad pueden llegar a ser uno solo.
es un desafío importante para toda la iglesia cristiana. Les decía, es muy diferente la unidad que la uniformidad. La uniformidad, a veces nosotros queremos tratar de llegar a ser en la iglesia. Queremos que todos vistan igual, que todos canten igual, que todos les guste el mismo himno, que todos compren el mismo tipo de camisa, el mismo tipo de corbata, que hablen de la misma manera, que tengan el mismo gusto musical. Queremos que sean uniformes. Y si a Dios le hubiera gustado la uniformidad, estén seguros que todos hubiéramos tenido el mismo rostro, pero todos acá tenemos un rostro diferente, una estatura diferente, un peso diferente, un color de piel diferente, un tono de voz diferente, un tipo de sangre, si bien similar, pero tenemos una genética diferente. El Señor nos ha hecho diferentes. Hay muchas cosas que nos hacen diferentes como seres humanos. Nuestra huella digital, la pupila de nuestros ojos, el rostro que tenemos de alguna forma. Incluso leía que hasta la manera de caminar, te comento que es una huella digital de ti. Nadie en el mundo camina como tú. A mí me sorprendió eso. Y en Estados Unidos hay algunas cámaras de seguridad de algunas empresas que identifican la manera de caminar de sus empleados, porque todos caminan diferente. Dice, pero pastor, ¿acaso no simplemente caminar es dar dos pasos? Claro que sí, pero los pasos que tú das son muy diferentes a los pasos que da otra persona. Esto afecta el asunto de su peso, el asunto de su estatura. Aquellos que tienen pies más largos, sus pasos son más largos. Aquellos que tienen pies más cortos, sus pasos son más cortos. Aquellos que son más pesaditos, sus pasos son más fuertes. Aquellos que caminan con punta, con tacón. Aquellos que caminan saltando, cojeando. Cada uno tiene una forma de caminar diferente. Dios nos ha creado diferentes. Entonces, ¿qué hace el psicólogo en medio de esta comunidad? En medio de esta diversidad de personas, con diferentes culturas, con diferentes rasgos, con diferentes necesidades, cada uno de ellos. En la congregación, hermanos, ¿acaso todos son iguales? Hasta la predicación nosotros tenemos que tratar de que pueda fortalecer a todos los que están integrándose, niños, matrimonios, jóvenes, adultos, antiguos y nuevos. Tenemos que tratar de fortalecer a todos. Y un psicólogo comunitario justamente trata de hacer eso, de que él funciona, y esta palabrita va a ser importante para nuestro aprendizaje, funciona como un agente de cambio, una persona que va a empezar a hacer el cambio en medio de la comunidad. Eso es lo que hace un psicólogo comunitario. Esa es la capacidad que nosotros tenemos que desarrollar como líderes, tratar de ser agentes de cambio en medio de esta comunidad. ¿Qué es un agente? ¿Qué es, no es un agente cubierto, ¿no? Un agente es algo que produce cambios. Por ejemplo, hay agentes químicos, los cuales en mezcla con otros elementos químicos generan cambios, reacciones químicas. Entonces, un agente de cambio justamente es aquello que hace en medio de la sociedad. Es alguien que estando en una congregación cambia, se percibe la diferencia. Y eso por lo menos debemos notar, mis queridos pastores. Sé que algunos de ustedes pertenecen a iglesias denominacionales donde están organizadas por por varias congregaciones locales en su denominación. Hay algunos que son iglesias independientes y con algunas avanzadas también. En la experiencia que yo he ido analizando durante este tiempo, yo estoy en la iglesia de Nazareno desde el año 1999, 2009, 2019, son 25 años, wow, toda una vida, 25 años en la iglesia de Nazareno. Y como observador, he ido notando algo. Suelen haber algunas iglesias que los mismos hermanos dicen, no, no, esa iglesia son personas muy orgullosas, muy soberbios, son aquellos, siempre se están alabando, son cuellos, alguna vez decían. Eh, y sí, evidentemente, cuando uno va conversando así poco a poco con sus miembros, algo así siempre son. Medio soberbios, medio orgullosos, medio que dicen nosotros somos los mejores, somos los más grandes, tenemos los mejores equipos, los mejores ministerios. Esa suele ser su conversación. Eh, ¿Y por qué sucede eso? Como hipótesis, y yendo conversando con los pastores, porque igual tienen sus pastores, tenemos reunión de pastores y todo ello, sus pastores también suelen ser así, su tema de conversación suele ser de la misma manera, porque influye la comunidad. Las comunidades se influyen a sí mismas. ¿Se recuerdan la escena cuando Pedro había negado al Señor? El Señor estaba ahí siendo
maltratado, siendo torturado antes de su crucifixión en la noche, y Pedro le está siguiendo de lejos. Y entre una de las ocasiones que Pedro ha negado al Señor, alguien le dice, no, tú andabas con él, tu manera de hablar te delata. ¿Qué sucede? Que la manera como hablaba Pedro, no solo por el idioma, ¿no? Porque todos ahí hablaban evidentemente el hebreo o el arameo, pero Pedro, quién sabe su manera de hablar, como algunos hermanos nosotros hoy por hoy hablamos, ¿no? Nuestro lenguaje cristiano suele ser muy cotidiano, ¿no? Hermano, hermana, la paz de Dios, el Señor te bendiga, muchas bendiciones, son elementos bien propios de nosotros, bien propios de los cristianos. Eh, Sucede de que el psicólogo comunitario tiene que entender de que igual puede ser un agente de cambio, produce el cambio. Cuando así vemos en algunas iglesias que tienen un cambio rotundo porque han hecho un cambio de pastor, se dice, se nota la mano, ¿no? Como en el fútbol. Si hay un cambio de director técnico y realmente el director técnico es muy bueno, los comentaristas, la gente dice, se nota el cambio, se nota la mano del jugador, del entrenador técnico, se nota su estrategia, se nota que ha cambiado la perspectiva de ese grupo. ¿Por qué? Porque ha entrado un líder, ha entrado alguien que ha influido sobre los jugadores, ha influido sobre la comunidad. Ese, ese debe ser el objetivo que nosotros debemos alcanzar. Que si nos delegan un grupo, que si nos delegan una congregación, que si somos pastor de una congregación, tiene que notarse pues el cambio, tiene que notarse la diferencia. ¿Por qué? Porque somos un agente de cambio. Tiene que verse entre los jóvenes, entre los niños, entre los adultos, entre los matrimonios, que el agente de cambio, que es el pastor, que es el líder principal de la iglesia, el líder que está ahí apoyando al ministerio, muestra, se ve su mano, y ese es justamente el rol que tiene el psicólogo comunitario, es un agente de cambio, y que además tiene que tener la capacidad de poder ver los problemas y necesidades, esa capacidad de poder predecir. ¿Para qué? Para tomar decisiones también al respecto. Un líder de comunidad, un líder comunitario, tiene que ver esa realidad. Para eso se lo contrata a un político, para eso se contrata a un gerente, para eso se contrata a un presidente de una empresa. ¿Para qué? Para que vea los problemas, los analice y proponga cambios, proponga propuestas. Para eso son líderes. Algún dato se les reclama, ¿no? A los políticos, ¿por qué no toman decisiones? Y para eso han sido elegidos, porque tienen que tomar decisiones. Se supone que son agentes de cambio. Y nosotros como líderes nos estamos formando para eso, para ser agentes de cambio en esta sociedad. Si te va a tocar la oportunidad de predicar en alguna congregación, tú serás un agente de cambio. Si te va a tocar la oportunidad de enseñar en algún lugar, para ese grupo, tú tienes que ser un agente de cambio. Si vas a tener la oportunidad de ser un líder político de una vecindad, se tiene que notar tu mano en ese grupo, en esa plancha de dirigentes. Si vas a ser un líder político, un diputado, un concejal, tiene que notarse de que tú eres un agente de cambio, alguien que produce cambios. Si no, obviamente cualquiera puede entrar simplemente para ir y levantar la mano o ir y presentar un informe, leer un informe. No, tú tienes que tener la capacidad de ser un agente de cambio. Ese es el rol del psicólogo comunitario. Esa es la tarea que nosotros tenemos que empezar a desarrollar, saber identificar los problemas, ver un líder comunitario, un psicólogo comunitario, tiene que anticiparse ante las situaciones, tiene que saber leer lo que va a venir en adelante. Como iglesia, una situación en donde realmente nos ha puesto en aprietos ha sido la pandemia. La iglesia cristiana se ha puesto en aprietos muy, muy fuertes, porque muchos pastores acusaban, ¿no? A Facebook, a YouTube, porque eran lugares donde regularmente los jóvenes estaban, ¿no? Conectados ahí viendo sus videitos, haciendo sus programas en vivo, todo ello. Y había algunas congregaciones que lo veían con resistencia, ¿no? Porque era como, ¿qué es eso de tener cultos virtuales? ¿Cómo van a ser así? Si siempre tiene que uno participar en medio del templo, en la congregación.
y se veía con mucha resistencia, ¿no? A este tipo de eventos, ¿no? De virtuales, lives, todo ello. No era algo aceptado por la mayoría de las iglesias. Viene la pandemia y nos muestra la realidad, ¿no? De que había sido nomás necesario aprender, había sido nomás necesario saber de comunicación digital, de poder hacer transmisiones en vivo. ¿Cuántos pastores hemos tenido que aprender a la marcha, ¿no? A hacer nuestros cultos en vivo, nuestras reuniones en Meet o en Zoom, nuestras prédicas en YouTube. Hemos empezado a iniciar y yo creo que incluso ustedes han sido una generación de estudiantes también que ha empezado justamente en cerca pandemia. Para empezar a asimilar el aprendizaje virtual. Miren, hoy por hoy cuánto ha avanzado la tecnología. Yo cuando era estudiante no me imaginaba mucho, ¿no? Esto, siendo más joven, que podamos pasar clases así de forma virtual. Se veía, claro, en películas, en dibujos animados, los supersónicos tenían este tipo de videollamadas, de reuniones en videollamada. Pero hoy por hoy, miren, estamos ahí, cada uno de nosotros reunidos en diferentes regiones y lugares de nuestro país, tratando de aprender un poquito más para ser mejores y excelentes profesionales. Y la iglesia también tiene que saber adaptarse. ¿Y eso qué sucede? Hay líderes que se han anticipado. Hay líderes que han tenido han sido visionarios, ¿no? Eso se llama ser un líder visionario. Y se han anticipado, ya tenían sus canales de YouTube, ya tenían sus canales de Facebook, ya estaban haciendo transmisiones en vivo, y cuando la pandemia las ha pescado, simplemente han continuado lo que estaban haciendo. Pero aquellos que tal vez no hemos tenido esa capacidad visionaria de analizar lo que puede pasar, hemos tenido que aprender al ritmo, ¿no? Al ritmo hemos tenido que aprender y hemos tenido que cometer errores. ¿Cuántos hemos cometido errores, no? De mantener nuestro micrófono abierto, pasar vergüenzas, no salir bien en las cámaras, todo eso, ¿no? Todos los errores que hemos cometido. ¿Por qué? Porque tal vez nos ha faltado esa capacidad de entender un poquito la realidad. Hoy por hoy, para reflexionar, ¿no? Un asunto extra, ¿no? Eh, ¿Qué tan cerca estamos del avance de la tecnología en esta generación? ¿Cuánto se está profundizando el uso de, por ejemplo, la inteligencia artificial? Les he compartido el año pasado un poquito, ¿no? De inteligencia artificial. En los sábados igual les voy a seguir compartiendo un poco más para que puedan seguir esforzando su contenido. Personalmente creo yo que es muy determinante el asunto de la inteligencia artificial para algunas profesiones. Para el Ministerio de Predicación nos puede esforzar mucho nuestras enseñanzas, nuestras estrategias, programas, proyectos, todo ello. Más nos facilita mucho las correspondencias, todos esos elementos. Pero si no aprendemos de ello, nos vamos a quedar obsoletos también. Y es algo que tenemos que entender. Hay que ser visionarios. Entonces, el rol del psicólogo comunitario es ser un agente de cambio. Es alguien que observa los problemas, analiza los problemas y presenta soluciones. Eso es lo que hace un psicólogo comunitario en cualquier comunidad. Supongamos que el líder comunitario ha llegado a un pueblo y en este pueblo inmediatamente lo que hace es ver qué falta, qué problemas hay, qué necesidades tienen. Veo que no hay alumbrado público, veo que no tiene agua potable, veo que no hay un hospital, veo que no hay una escuela, veo que las calles están mal, veo que están muchas gentes alcoholizadas, veo muchos problemas, muchas necesidades. ¿Qué es lo que puedo hacer? Podemos hacer un proyecto para instalar energía eléctrica. He visto que hay un río, podemos tratar de potabilizar el río. Veo que aquí hay espacios donde muchos niños necesitan enseñanza, entonces podemos hacer una unidad educativa. La gente va, no tiene medicamentos, no tiene, podemos hacer un centro de salud. Entonces ya, wow, rápido, y se ha dado la idea, ya ha visionado qué puede hacer en este pueblo. Lo mismo ocurre en la iglesia. Llego a la iglesia, soy un líder visionario, soy un agente de cambio. Inmediatamente, una vez adaptándome, conociendo a las personas, veo, mira, no tenemos un ministerio de redes sociales y comunicaciones, vamos a empezar. Veo y digo, uy, no, mira, al Ministerio de Alabanza le falta enseñanza, entonces vamos a buscar a algunos maestros para que nos ayuden a conformar un Ministerio de Alabanza. Ya no estamos saliendo a predicar el Evangelio, ya no hacemos evangelismos puerta a puerta, ni siquiera uno a uno. Vamos a hacer campañas de evangelismo y capacitaciones para predicar el Evangelio. Entonces, constantemente el agente de cambio está viendo problemas y resolviéndolos. Inmediatamente ahí en su cerebro ya se está imaginando cómo lo puede resolver. La forma que nosotros vamos a implementar a toda esta estrategia visionaria es empezar a hacer proyectitos. Ya veo el pueblo imaginario que decía, no, no tiene agua, ya, ¿qué voy a hacer?
Hago el proyectito, pues hago un proyectito con sus objetivos, lo básico, ¿no? Sus objetivos, su justificación, su presupuesto, su cronograma de ejecución y busco financiadores. Será la alcaldía, será la gobernación, será una ONG, será con recursos propios. Hago el proyectito. No hay luz, hago el proyectito. No hay una escuela, hago un proyectito. Entonces, la mayoría hoy por hoy hay incluso una profesión que es las ciencias políticas, entre ellos aprenden mucho de lo que es elaboración de proyectos como ya una manera especial de dirigir, porque los diputados, los senadores, los gobernadores, las alcaldías se manejan siempre a base de proyectos, ONGs, instituciones, fundaciones, todo ello es en base a proyectos. Nada, ningún recurso se puede movilizar si no hay un proyecto que le respalda. ¿Qué hacemos en la iglesia? Trabajamos de esa manera. O sea, si en la iglesia hay un recurso de ofrendas, de diezmos que vamos colectando en los diferentes cultos, ese dinero se gasta así nomás. Decimos, ya, pastor, ¿qué va a hacer? Campaña de evangelismo, ¿ya cuánto necesitamos? No sé cuánto será, pastor, debe ser unos 2,000, yo creo, la termina. Ya, 2,000, toma. Y a veces hay iglesias que así administran los recursos que la iglesia da con mucha fe, con mucha confianza en el Señor. Pero si tiene un proyectito y en el proyectito está tarima, 2,500, sonido, 1,500, folletos, 200 bolivianos, entonces ya tengo ahí mi sumatorio de cuánto presupuesto es el proyecto de evangelismo y presento al pastor, presento a la iglesia y digo, pastor, queremos hacer esta campaña de evangelismo. Tanto necesitamos. Total, necesitamos 2,500, 1,500 y 200. Tenemos ahí 3,000, 4,200 bolivianos, pastor, para la campaña de evangelismo. Queremos alcanzar a 400 personas en la zona. Tenemos todo esto que vamos a utilizar. Este es el objetivo. Ahí está la justificación bíblica de esta tareita. Ese es un proyecto. Entonces, hoy por hoy, si no tenemos esa habilidad desarrollada, estamos perdiendo muchas oportunidades, estamos perdiendo, cesándonos muchas puertas. Entonces, la gente de cambio, urgente, está ahí, viendo los problemas, resolviendo los problemas, viendo cómo lo va a resolver. Y para ejecutarlo, hace sus proyectitos. Eso es el rol del psicólogo comunitario, ese es el rol de un líder que va a trabajar en comunidades. Porque justamente, mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos ahí Mateo, se los voy a leer, Mateo capítulo 5, versículo 13, que les comentaba al inicio de esta clase, dice así. Primero dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para echarla fuera y ser hollada por los hombres, ser pisada por los hombres. Entonces, uno, nosotros estamos llamados a ser la sal de este mundo. Luego dice, vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tomen en cuenta eso, ¿no? Dice, así vuestra luz delante de los hombres, lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Si hacemos un análisis exegético, en el contexto bíblico de estos dos pasajes, Jesús está hablando algo de lo que la gente ve de la iglesia. ¿Y qué es lo que ve? Las buenas obras que hacen. Y cuando la gente ve las buenas obras que hace la iglesia, entonces la gente glorifica al Padre que está en los cielos. No dice, uy, la iglesia, no, dice, wow, esa es la iglesia que Cristo tenía en mente. Gloria sea al Señor. Pero si la gente no ve las obras que nosotros hacemos, lo que hace la gente es obviamente denigrar a la iglesia, insultar a la iglesia,
Y si insultas a la iglesia y la cabeza es Cristo, prácticamente insultas a Cristo, insultas al Señor, pero por causa de lo que nosotros hacemos. Y debemos ser conscientes también. Entonces, si nosotros somos la sal, la luz de este mundo, y que la luz se pone en un lugar alto para que la gente vea las buenas obras, entonces tenemos que hacer una reflexión de qué realmente estamos haciendo hoy por hoy como iglesia. ¿Estamos siendo impacto en medio de la sociedad? Y por lo menos un ideal de esta materia es de que en tu congregación se despierte ministerios sociales, ministerios de apoyo en comunidades, eh, de, de- de apoyo, quién sabe, social en el barrio, de presentar tareas para la vecindad, de hacer proyectos de intervención comunitaria. Esos son proyectos de intervención comunitaria. Por si acaso, no es un proyecto de intervención comunitaria la construcción de un templo. En algún instante alguien me presentó, bonito, pero sí estaba bonito. Su proyecto de intervención comunitaria me ha presentado un proyecto de construcción de su templo, así con su planito más, muy bonito, bonito. Le ha puesto la justificación todo ello. Pero está bien, no es que estaba mal, es un proyecto finalmente. Pero el ideal es que sea un proyecto de intervención en comunidades. ¿Para qué? Para que mostremos la luz a este mundo, para que la gente vea a través de nuestras obras y glorifique al Señor por lo que estamos haciendo. Y se puede hacer mucho, queridos pastores. Y no siempre se necesitan muchos recursos. A veces simplemente con los recursos humanos que tenemos se puede hacer mucho. Acá hay un caso bien particular, ¿no? Eh, hay un personaje que apareció hace tiempo en Bolivia y les hablo de, a ver, ¿dónde está? Es un francés que vino a Bolivia y empezó a hacer una tarea bien particular. No vino con dinero, no vino con recursos económicos, pero hizo impacto, ¿no? Realmente llamó la atención de la gente y generó un gran movimiento. Les voy a compartir la noticia. Francés que incentivó la limpieza en Uyuni, ahora va al lago Uruguru. Este francés, obviamente su nombre es bien complicado de mencionar, es Alexis Desart, es el nombre. ¿Qué es lo que hizo en Uyuni? Eh, Motivó a la gente a hacer una limpieza. Como decía, no es que utilizó recursos económicos. Lo único que hizo este francés ha sido convocar a través de sus redes sociales a la gente y dijo, miren, he visto este lugar de los trenes y realmente he quedado decepcionado de lo que está sucediendo y convoco tal día a toda la población, vamos a empezar a limpiar. Él convocó así, de la nada se autoconvocó, ¿no? Y empezó a limpiar lo que estaba así. Miren, todo esto habrá sido realmente impactante para él, ¿no? Que un sector tan turístico y un sector que llega a todo el mundo tenga este tipo de imagen. Lo que hizo él es convocar a toda la gente y hacer una limpieza. Él es el personaje, Alexis Desart. Vamos a ver alguna noticia más de Alexis Desart, que hace la limpieza en Uyuni. Y a esta convocatoria que él ha realizado, se han sumado militares, se han sumado policías, se han sumado gobernación, alcaldía, todos han empezado a sumarse a esta tarea. Entonces, como les digo, hacer un proyecto de intervención en comunidad no siempre requiere de recursos económicos. Con tal de que tengamos recursos humanos y los tenemos en medio de la congregación, se puede hacer un gran proyecto de intervención en nuestra comunidad. ¿Qué tal si convocamos un fin de semana, un día sábado? Hay proyectitos, por ejemplo, hay uno en la denominación que se llama Máxima Misión, se llama un proyecto. Máxima Misión es grupos de jóvenes, de hermanos cristianos que van a una comunidad y en la comunidad ellos van con recursos, baldes de pintura, bolsas de estuco, bolsitas de cemento, de vez en cuando llevan ladrillos y llevan su mano de obra.
Algunos de ellos son odontólogos, algunos son de ellos médicos, algunos son abogados, son profesionales en acción, y cuando van con máxima misión a un lugar, empiezan a pintar sus calles, pintan las ceritas, se construyen, quién sabe, la escuela, ponen sus muros, atienden con sus profesionales, y el costo que les ha llevado es tal vez el costo de transporte a lo mucho. Han hecho una previa campaña de recaudación, entonces han hecho lo que dice Mateo, ¿no? Han mostrado la luz que está en medio de ellos a través de Cristo, y la gente no solo ha agradecido a la iglesia, sino ha glorificado al Señor y ha dicho, gloria sea al Señor. Entonces, ese es un desafío importante que por lo menos espero que durante estas semanas alcancemos en nosotros, alcancemos ese ideal de poder empezar a gestionar proyectitos para nuestras congregaciones. Espero que ya se te esté viniendo ideas a la mente, ¿no? De limpiar tu avenida, de la zona, de hacer jardinería de la placita que tenemos en medio de la congregación, de pintar las callecitas, de poner nombres a los postes, de hacer un vaciado de la calle. No, pero eso tiene que ser la alcaldía. Y queridos hermanos, ¿acaso la iglesia primitiva, Hechos, capítulos, los primeros capítulos, estaba esperando de que el César romano atienda a las viudas y a los huérfanos? No, las viudas y los huérfanos, tanto para los judíos y tanto para los romanos, eran personas detestables. ¿Pero qué hizo la iglesia primitiva? Empezó a poner todas sus ofrendas a los pies de los apóstoles, y ellos departían conforme a lo que era justo y necesario, y empezaron a hacer ministerios de ayuda social. La gente venía y recibía, gente pobre, gente que necesitaba, huérfanos, viudas, eran personas que estaban siendo beneficiadas. No esperaban de que el gobierno, la alcaldía, la junta de vecinos haga algo. No, ellos eran agentes de cambio en medio de su sociedad, y la gente admiraba ese tipo de costumbres, ese tipo de tareas que hacía la congregación. Entonces, espero que ustedes ya estén haciendo, a ver qué puedo hacer en mi congregación, qué cosita puedo impactar para que la gente diga, ah, mira, ahí está la iglesia tantos, ahí está el ministerio tantos que ha empezado a hacer esta tarea. Nadie les ha dicho nada, pero solitos han convocado y ahora están ayudando a los niños, les han dado zapatitos, les han dado material escolar, o quién sabe, han limpiado la zona, han pintado las calles, han pintado los anuncios, no sé. Hay muchas cosas que hacer, mis hermanos, y no siempre se necesita recursos. En algunas ocasiones podemos buscar recursos por financiamiento. Si tenemos una personalidad jurídica que pueda albergar, podemos buscar financiamiento de otras ONGs, de otros bancos, de otras instituciones. Hay siempre las maneras. El detalle es de que a veces por desconocimiento no lo estamos haciendo, y por lo menos ese es el objetivo de la materia, que ustedes empiecen a adquirir conocimientos para que ustedes puedan empezar a hacer sus respectivos cambios. Hacemos un poquito más. Avancemos esta parte histórica. ¿Cómo empieza y cuál es el proceso de el inicio de la psicología comunitaria? Recuerden que la psicología tiene alrededor de cerca de 200 años, 140 y tantos para ser más exactos, como Zama de científica, y, y la psicología comunitaria tiene también sus espacios. Es decir, se considera por si acaso a la psicología eh, desde el año 2000, 1879, a la fecha son 145 años como ciencia, la ciencia de la psicología. Entonces, ¿qué sucede? Hace 150 años, más o menos 140 años, la psicología tiene más o menos este formato. Muchos representantes, entre ellos por lo menos vemos aquí a Sigmund Freud como un representante importante del movimiento del psicoanálisis, eh, en donde la psicología, como dice aquí, era más individual. La psicología prácticamente nace en Europa y en Norteamérica, como lugares específicos donde se va a desarrollar la ciencia de la psicología. Entonces, cuando nosotros entendemos de que tiene ese origen, entendemos de que la psicología se enfoca más en la persona, en el individuo. Si nosotros vemos incluso películas,
se me viene a la mente un capítulo, tal vez para algunos es incorrecto, ¿no? Pero se me viene a la mente uno de los capítulos antiguos de Los Simpson, donde muestran una experiencia de un psicólogo que les hace una terapia familiar a los personajes de Los Simpson, donde ellos están sentados en un cuarto y con toques eléctricos y que para que sientan el dolor de la familia les iban a dar toques eléctricos. Justamente eran uno de los primeros experimentos que se ha tratado de hacer para trabajar en comunidad. ¿Por qué? Porque la teoría psicológica europea, norteamericana, entendía de que el comportamiento humano es algo individual, que solamente está sentado en los pensamientos, si hablamos fisiológicamente, solamente en el cerebro, y que el psicólogo tiene la tarea de entender y apuntar ese cambio de conducta individual en la persona. Poco a poco se va a ir avanzando un poco más y se va a entender de que el individuo también es influido por su medio, por el medio que les rodea, es decir, sus padres, sus hermanos, el espacio donde vive, por quienes se rodea. Pero ese cambio, les comento que no nace específicamente en Norteamérica, sino nace en el contexto latinoamericano. ¿Y cuál es la lógica? Los primeros psicólogos que llegan a Sudamérica, recuerden que Sudamérica es un país tercermundista, es el tercer mundo, ¿verdad? El primer mundo es el mundo que se encuentra en Europa, en Asia. Nosotros somos un país tercermundista, dicen, porque somos los últimos que reciben todo, ¿no? La tecnología, la comunicación, los avances técnicos, todo ello nos llega al último, desde bote, ¿verdad? Cuando ya todos están en 5G, están en China, nosotros recién estamos llegando a 4G. En cambio, los chinos ya están en velocidad 5G. Y nosotros apenas algunos ya estamos con 4G LTE en Internet. Y eso es algo cotidiano, o sea, es algo en Sudamérica natural. Y como que los psicólogos han empezado en Norteamérica la conducta familiar es muy diferente a la conducta sudamericana. Yo tuve alguna experiencia con los misioneros norteamericanos que han llegado aquí a Bolivia, de la iglesia Nazareno, eh, y conversando con ellos, ellos decían, bueno, mis hijos ya van a cumplir 16 años. A los 16 años en Estados Unidos los hijos salen de la casa. Y no salen porque quieren, sino salen porque nosotros les votamos, decía él. Yo creía que era broma, pero indagando un poquito más, había sido siempre así. O sea, cerca de los 16 años, los hijos norteamericanos literalmente salen por su cuenta a estudiar a la universidad o a hacer un viaje por el mundo o buscarse un trabajo en McDonald's o en algún tipo de empresa y buscarse la vida. Literalmente para ellos es buscarse la vida en Norteamérica, concluyendo cerca de los 16 años, la etapa para nosotros bachillerato, ¿no? Para ellos es, hijo, hasta aquí te he apoyado, ya depende de ti. En el mejor de los casos, los padres les apoyan en sus estudios universitarios. Algunos de ellos buscan por su propia cuenta becas a las diferentes universidades y se las batallan solos. Por eso hay muchos norteamericanos que ya empiezan a vivir por su propia cuenta a temprana edad. Eh, pero, ¿qué sucede en Sudamérica? En Sudamérica es algo bien particular y esto ocurre en la mayoría de las comunidades sudamericanas. Y específicamente entre las comunidades sudamericanas altiplánicas y centroamericanas ocurre esta particularidad. Ocurre las familias nucleares de varias generaciones. Si vemos nomás el contexto cercanito de Bolivia, si nuestros hijos cumplen sus 16 años, ah, no, todavía son guaguitas, ¿no? ¿Cómo los vamos a sacar de la casa? No, eso es imposible. No podemos hacer eso con nuestros pequeños, tenemos que empezar a apoyarles todavía para sus estudios, que vayan a la universidad, que avancen un poquito más. Cumplen su estudio universitario, y decimos, hijo, no te preocupes, aquí en mi casa siempre hay espacio para ti, tienes tu cuarto, no hay necesidad de que te vayas a otro lugar, puedes seguir apoyándote. Y el muchacho sigue estudiando su maestría, su doctorado y puede seguir todavía en casa. Y no es que sea malo por si acaso, es algo bien cultural nuestro. Se casa y los papás
también lo motivan hacia el hijo, no, hijo, no te preocupes, nosotros te vamos a seguir apoyando, tú seguí acabando tus estudios, busca tu trabajo, nosotros te lo vamos a cuidar a tu hijito, a nuestro nieto, hay un departamento que ya tenemos construido encima, hay cuartitos para ti, siempre lo va a haber, así que donde comen uno pueden comer dos, tres, así que no hay problema de eso, vamos a seguir apoyándonos como familia. Esto no solo ocurre en Bolivia, ocurre en Perú, ocurre en diferentes comunidades ecuatorianas, centroamericanas, brasileras. Es algo cotidiano, es algo bien particular de nosotros a nivel cultural. Si analizamos un poquito, puede ser que sea un asunto cultural, ¿no? Recuerden que venimos de comunidades primitivas como la Aymara, la comunidad quechua, la comunidad incaica, donde la familia cobra un sentido mucho más valioso. La familia es un centro que no se va a acabar, es un centro que va de generación en generación. Se cuidan a los abuelos, se cuidan a los nietos, todos viven en comunidad. Y esa herencia del Aini, del Ayllu, de la comunidad, de yo trabajo por ti y tú también trabajas por mí, hoy por ti, mañana por mí, de la comunidad en donde todos trabajamos en conjunto para el bien común, el vivir bien, el suma camaña, como dicen de este gobierno, el todo ello es algo cultural, es algo bien particular de nuestra cultura. Entonces, ¿qué sucedió? Recuerden que la psicología no nace en Sudamérica. La psicología desde Norteamérica viene a Sudamérica. Y supongamos que viene un psicólogo ya salido de universidades norteamericanas o salido de universidades europeas y viene a hacer sus ejercicios prácticos, ya sus profesiones específicas aquí en Bolivia. Justamente le toca llegar a una comunidad altiplánica aquí en Bolivia. Entonces, recuerden que la psicología europea, norteamericana, se centra en el individuo, en la sola persona. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando viene el europeo y viene a una comunidad altiplánica aquí en Bolivia, o ni siquiera altiplánica, sino aquí tal quien sabe en la ciudad de La Paz, y quiere ejercer su rol como psicólogo clínico y quiere empezar a enseñar a la persona a cambiar sus hábitos, a diagnosticar lo que está sucediendo en su vida, se encuentra con rasgos bien particulares, donde la persona todavía siendo ya joven de 25, 30 años, todavía sigue viviendo en casa, donde la crisis que le está generando es el convivir con sus papás, con sus hermanos, peleas todavía permanentes, la crisis económica del país, los movimientos sociales, los golpes de Estado, todo ello le suma. Supongamos que el psicólogo, viendo esa crisis, quiere irse hacia un área rural más tranquila para tratar de descansar en ello. Y cuando hace la intervención de un caso individual de un muchacho que está pasando problemas, al parecer, de depresión y ansiedad, en el diagnóstico encuentra de que algunos elementos que le complican la vida al muchacho es de que no tiene los elementos necesarios para estudiar. Cuando se le hace la anamnesis o se le hace la investigación del caso y le dicen, ¿por qué no quieres estudiar? Y él dice, es que aquí en mi pueblo no tenemos escuela y además en mi casa no hay electricidad y en tal razón yo no puedo conseguir libros tampoco y mis papás quieren que yo sea agricultor y eso es prácticamente lo que tenemos que ir haciendo. Aquí por si acaso estamos hablando de, no recientemente, no estamos hablando de hace por lo menos 50, 60 años, lo que se considera como inicio de la psicología comunitaria. Entonces, ¿qué sucede? El psicólogo se da cuenta de algo. Al parecer, en el contexto sudamericano, el individuo tiene una gran influencia de su contexto, de su pueblo en el cual vive, de los papás con los cuales se ha desarrollado, de las necesidades que tiene su comunidad, de la visión que tiene la comunidad, de la cultura que tiene la comunidad. Y entonces el psicólogo comunitario va a empezar a hacer ciertas modificaciones de lo que es su objeto de estudio. Recuerden que en la psicología individual, el objeto de estudio va a ser el individuo netamente en su conducta, sus pensamientos, su comportamiento. Pero ahora en esta ocasión, el objeto de estudio va a ser algo diferente. Va a ser que el individuo pueda lograr autogestionar y producir sus cambios. Entonces, este muchacho que decía que no va a poder estudiar, que se siente triste también por esa razón, porque no hay luz en su casa, porque no tienen una escuela en en el pueblito y porque sus papás quieren que él sea también agricultor. Entonces, lo que va a hacer el psicólogo, ahora ya psicólogo comunitario,
es empoderar a la comunidad. Justamente van a nacer ahí los proyectos para electrificación de los pueblos, proyectos de caminos, proyectos de escuelas rurales, proyectos de hospitales rurales, porque todo lo que va a tratar de resolverse es que si yo, a este individuo que está pasando problemas, que tiene dificultades, si a este individuo hoy por hoy que tiene problemas y dificultades, le falta luz eléctrica, en vano me voy a estar esforzando para que salga de su depresión, porque va a volver a casa y ver su situación económica, ver lo que está sucediendo, lo va a afectar. Que si yo quiero tratar de ayudar al individuo, no solo le voy a poder ayudar desde su conducta individual, sino que voy a influir sobre todo su medio. ¿Para qué? Para que el individuo tenga un bienestar, para que el individuo empiece a mejorar su conducta, mejorar su estilo de vida. Pero ¿cómo? Produciendo cambios para que este individuo se empodere y empiece él mismo a autogenerar y producir cambios para su barrio, para su comunidad, para su sociedad y para que él de alguna manera se encuentre mucho mejor. Y ese bienestar de la comunidad genera un bienestar para todos. Así es el proceso histórico de la psicología comunitaria. Es la manera como se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si hacemos una diferencia y comparación, la psicología norteamericana, eh, anglosajona, europea, ellos tienen la característica de que su trabajo es más individual, más teórico inclusive, más centrado en el individuo y en su comportamiento individual. Sin embargo, la psicología comunitaria, puesto que nace en un contexto sudamericano, su trabajo al inicio habrá sido algo empírico, sin embargo ha ido desarrollándose métodos y estrategias también para avanzar, y en ese sentido ha ido desarrollando algunas actividades, y ya no era un trabajo individual, sino ha llegado a tornarse en un trabajo más de comunidad, más comunitario, donde queda influido el barrio, la comunidad, la vecindad, la familia, los hermanos, los parientes, el sistema político. Y justamente mientras iba desarrollando la psicología comunitaria como ciencia, van a ocurrir ciertos eventos, los eventos históricos de los golpes de Estado en toda Sudamérica. ¿Por qué? Porque justamente todos los agentes de cambio que han ido sembrándose van a ir tratando de autogestionarse también y van a ir generando revoluciones. Ahí viene la revolución del 52, inclusive en nuestro país, como un sentido de que los dirigentes puedan producir sus cambios, que la nación misma pueda establecer a qué rumbo va a tomar. Las vías democráticas van a empezar a avanzar, van a empezar a tomar terreno y van a empezar a generar cambios. Ese es el sentido del origen de la psicología comunitaria, muy parecido inclusive al contexto en el cual nosotros hoy por hoy vivimos. El día sábado voy a compartirles un poquito más de lo que involucra el proceso de la psicología comunitaria como un paso importante para lo que va a ser el asunto de lo que es el movimiento de la teología de la liberación, inclusive, que es un movimiento tal vez muy atacado también por parte del cristianismo, por sus tintes comunistas y todo ello, pero que también tiene una gran relación con lo que es la psicología comunitaria. Comentarios, ¿qué les parece? ¿Cómo es cierto? ¿Notan esa diferencia particular que tenemos los sudamericanos? Que nos gusta trabajar en comunidad, incluso en nuestras iglesias, ¿no? Todavía algunos siguen compartiendo el APTAPI, el apoyarse unos a otros, ay, perdón, he levantado la mano yo, pero en Norteamérica incluso la iglesia es bien particular, es muy diferente. En Sudamérica somos más emocionales, en Norteamérica son un poquito más pragmáticos, más prácticos, en Sudamérica somos más familiares, más comunitarios, en Norteamérica son más individuales, más concentrados en el individuo, en la teoría, en la teología, y nosotros nuestra teología incluso es más práctica y la norteamericana es una teología más teórica. ¿Qué dice Pastor David? ¿Algún comentario tal vez al respecto? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, pastores. Sí, quería tal vez ilustrar algo. Dentro de las iglesias, de las congregaciones, también no generalmente cuando llegan los invitados o las visitas vienen no por la palabra del Señor, sino que siempre vienen por una amistad.
¿no? Por confraternizar y a través de eso ya nosotros también aprovechamos ya de ir discipulando, ¿no? De esa manera ya se van acercando más al Señor. Pero cuando generalmente vienen, no es por la palabra del Señor en primera instancia, sino por este lazo de amistad que usted mencionaba, para poder confraternizar dentro de las congregaciones, porque somos de diferentes culturas. Licenciados, quería aportar. Y es cierto, ¿no? Incluso en Norteamérica hay un documental de Netflix, les recomiendo que lo puedan ver, es Hillsong, el escándalo, algo así se llama el documental. Hillsong para nosotros se nos viene a la mente su ministerio de alabanza, ¿no? Que hemos cantado hace una década, especialmente este tipo de alabanzas de Hillsong. Pero hace un par de años salió todo un escándalo del movimiento de Hillsong, las iglesias de Sydney y especialmente de Estados Unidos, donde sus líderes se han enredado en escándalos muy terribles. El detalle es de que incluso este modelo de iglesias de Hillsong justamente va para un contexto europeo y norteamericano, en donde se centra en el individuo, no en la comunidad, sino se centra en que el individuo esté bien, se sienta satisfecho, disfrute del show, disfrute de la música, disfrute de la prédica, solamente en el individuo. Y las iglesias sudamericanas más se centran en las comunidades, ¿no? Más que, como dice ahí el pastor, en la amistad, en el generar relaciones, en los grupos de discipulado, de comunidad, de hermandad. Por ahí tal vez se nota una gran diferencia del contexto sudamericano, del contexto europeo, norteamericano. Entonces, tenemos las de aprender rápido, el asunto de las comunidades. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras aguas, estamos en nuestro ambiente, en donde nosotros entendemos con mayor cabalidad la importancia de la familia, la importancia del establecer relaciones. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algo al respecto. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta más, por ese caso? Pastor Marcelino. Bien, licenciado, buenas noches. Buenas noches, estimados pastores, líderes que estamos presentes en esta clase virtual. Para entender, licenciado, que la psicología es muy importante en todo momento, en todo lugar. Como dicen, ¿no? Desde Norteamérica a Sudamérica. Y también está en las congregaciones, tanto en familias, en personas, en diferentes lugares, porque mucha gente a veces no entendemos qué era la psicología. Hasta en las escuelas o en colegios nos han enseñado, pero no tanto así. La psicología, yo por ejemplo aprendí que la psicología estudia la vida mental del hombre, o alma, sí. Ahora entrando a este fondo, en esta universidad, casa de estudio, muchas más todavía se abren, no solamente una puertita que se abría, ahora se abren puertazos grandes, ¿no? Entonces, cuál es muy interesante, y yo, a mi manera de entenderlo, que la psicología no está en un solo lugar, ni en una sola persona, no está solamente en un pueblo o en la comunidad, sino está en todo ámbito nacional e internacional. Así ha visto, licenciado. Esta partita, licenciado, yo quería preguntarlo, una parte que no le puede entenderlo, donde es la psicología, que 40 años esa partita, ¿cuántos años más? Y hasta ahora, ¿cuántos años la psicología? Esa parte era mi pregunta también, licenciado. Dios la bendiga, muchas gracias. Bien, gracias, Pastor Marcelino. Actualmente la psicología tiene 145 años, 145 años. Es una ciencia joven, evidentemente, eh, y se va a considerar su inicio cuando se va a tratar de sistematizar de manera científica el comportamiento humano. Representantes como Wundt, James, que van a establecer los primeros espacios o centros de estudio del comportamiento humano. Se va a tratar de predecir la conducta, de ahí viene el conductismo también. Es ahí donde se va a considerar el inicio de la psicología como ciencia. Ya después se van a ir añadiendo diferentes ramificaciones.
en donde van a establecerse desde su enfoque. Ahí viene el psicoanálisis, la psicoterapia, psicología cognitiva, todo tipo de especialidades o, ¿qué sería? Campos de estudio de la psicología. Y dentro de esas ramas también se encuentra la psicología comunitaria. La psicología comunitaria como ciencia se va a establecer como cerca de 50 años que ya está como rama de la psicología comunitaria. Entonces, igual es una ramificación muy cercana que, como les decía, especialmente se ha ido desarrollando en un contexto sudamericano, entendiendo de que el contexto sudamericano es bien particular, muy diferente al contexto norteamericano, europeo, donde había nacido ya la psicología en sí como ciencia. Y de ahí van a ser la psicología comunitaria, adecuándose a las necesidades de comunidad de los individuos del contexto latinoamericano. Es más o menos ese sentido, Pastor Mauricio. No sé si hay alguna pregunta más, pastores. Muchas gracias, licenciado, a lo que yo puedo entenderlo. Gracias, licenciado. Está bien, pastor, está bien, para ello estamos también. ¿Hay alguna pregunta más, alguna consulta más, queridos pastores, en esta noche? Recuerden que este fin de semana tenemos nuestras clases presenciales también, estemos presentes. Y Dios mediante, vamos a concluir también el avance de este primer módulo. Toda la mañana también vamos a ir avanzando lo que queda de los incisos. Y el sábado mismo, yo creo, pastores, vamos a tener nuestra primera evaluación parcial para no quedarnos también con el contenido. Yo creo que es más fresco siempre dar la evaluación parcial en el instante, porque después de que pasa una semana y todo ello, nos olvidamos algunos conceptos. Entonces, de esa razón, el sábado, Dios mediante, concluimos con nuestra evaluación parcial también. Entonces, acabamos el avance y realizamos también nuestra evaluación parcial. Eso, queridos pastores. Entonces, el día sábado nos encontramos una vez más también en clases para saludarnos también. Espero que estemos presentes aquellos que estamos en la ciudad de La Paz y para los que están también en el interior o están en otros departamentos, puedan conectarse también de forma virtual. Vamos a hacer igual eh, todo lo necesario para tener también una buena transmisión de las clases que tenemos. No sé si hay alguna pregunta. ¿Tareas para el fin de semana? No hay, por si acaso. Pastor David, ¿alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Sí, tal vez una consulta. El examen o del primer parcial que se refiere usted va a ser tanto de lo que estamos comentando, los videos en el YouTube y las clases que estamos llevando en forma de la plataforma, ¿verdad? Eso va a ser, ¿no? Sí, del primer módulo, de la primera unidad es el primer parcial, pastor. Entonces, lo que estamos avanzando actualmente en esta clase, la clase de ayer y la clase también que vamos a ver el día sábado, va a ser el contenido del parcial. Así que si estamos atentos y podemos revisar también la grabación de la clase y podemos reforzar también con las grabaciones de la primera semana, vamos a dar seguramente un buen parcial, pastor. Una consultita más, licenciado. Tal vez nos podría, tal vez, o mira en personal, facilitar las diapositivas que usted tiene. Me parece muy interesante lo que usted está exponiendo, ¿no? Tal Claro que sí, vez. pastor. Le voy a facilitar ahí de la primera unidad, les comparto. Gracias, licenciado. Listo, pastor. Em, Pastora Flora, tal vez tienes alguna pregunta por si acaso. Creo que no. Si no hay ninguna consulta más, estimados pastores, nos encontramos el día sábado. Bueno, Pastora Flora. Sí, estaba hablando con el micrófono apagado. Perdón, Padre Lice. Buenas noches. En mi consulta va para, bueno, cuando se organiza uno o llega a organizar en una comunidad una actividad, quedaría como una actividad de dirigir uno bueno, de por vida o se puede organizar con la misma comunidad para que ellos después lidericen esa actividad. ¿Hasta dónde es posible aquello? Nuestra participación. Justamente el rol del psicólogo comunitario es empoderar a las comunidades para que ellos mismos tengan la capacidad de hacerlo por su propia cuenta. Un mal psicólogo es aquel que va a generar la dependencia de la comunidad, porque cuando el psicólogo
ya haga falta por edad o por salud, la comunidad ya no va a poder hacer eso. Entonces, el ideal de cualquier proyecto de intervención en comunidad es que la comunidad, los que pertenecen a la comunidad, sepan hacer el proyecto, sepan ejecutar el proyecto y sepan dar seguimiento a su mismo proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo justamente de cualquier proyecto? Es que el proyecto nazca siempre desde la comunidad. Si el proyecto nace desde el psicólogo o desde el líder o nace del pastor, probablemente el proyecto no va a tener muy buenos resultados porque es una perspectiva de una persona. Pero cuando el proyecto sale desde la comunidad, desde las necesidades latentes que tiene la comunidad, entonces la comunidad se involucra. Es algo que vamos a avanzar más adelante, este tipo de situaciones, para que el proyecto que hagamos siempre nazca en comunidad. Les voy a ir compartiendo también algunas experiencias. Desde mi persona, yo trabajo con una fundación. Hemos iniciado una fundación con la iglesia, que es la Fundación Casa del Pan. Y por gracia de Dios también hemos podido beneficiarnos, ¿no?, de algunos convenios con otras instituciones, con Misión La Nación Noruega, con Banco de Alimentos, con Diaconía, aparte de nuestro socio inicial que era Compassion. Entonces hemos logrado consolidar algunos donativos, algunos recursos económicos para impulsar algunos proyectos que teníamos y que se están ejecutando. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? En la experiencia les voy a comentar, les anticipo un poquito, ¿no?, que el proyecto siempre tiene que nacer en la comunidad, que resuelva necesidades que la comunidad lo siente. Yo como psicólogo, como líder, como pastor, puedo ver evidentemente ciertas necesidades y a veces estas necesidades pueden ser justamente las necesidades de la comunidad, pero en algunas ocasiones pueden ser necesidades que yo percibo y no siempre son las necesidades que yo percibo aquellas necesidades que tiene la comunidad. Entonces vamos a ir aprendiendo, pero ese es el ideal, pastora, de que la comunidad sepa autogestionarse, pueda dar continuidad al proyecto. Supongamos incluso en la iglesia, ¿no?, que yo empiezo un proyecto de discipulado y el proyecto es muy hermoso porque yo le impulso, le doy seguimiento, estoy ahí siempre presente, dando enseñanzas, dando siempre ese seguimiento constante. Y cuando yo me enferme y el proyecto de discipulado ya no siga, entonces habré sido un mal maestro, habré sido un mal proyectista, habré sido un mal líder probablemente. O no, no mal líder, ¿no?, sino tal vez no he sido muy hábil en mi liderazgo. Y aquí vemos justamente la habilidad del Señor, que siendo el Señor el iniciador del proyecto, vamos a poner así en términos psicológicos, ¿no?, del proyecto de discipulado, con sus primeros 12 discípulos y los 70 y los 120 que después estaban. Y cuando el Señor partió, el proyecto siguió. El proyecto siguió creciendo, tomando forma, tomando cuerpo, y hubo muchos más discípulos, y además con la ayuda del Espíritu Santo, cada día el Señor añadía quienes iban a ser salvos, y los discípulos se añadían cada día, así dice Hechos en dos partes. Entonces, ¿qué ha hecho el Señor? Ha hecho de que el proyecto siga, de que el proyecto permanezca, de que ellos mismos, los discípulos mismos, a través de las enseñanzas del Señor, continúen con la visión que Él había planteado para toda la iglesia. Entonces, si es posible, ese es el ideal, pastora, y por lo menos vamos a tratar de conseguir también eso en nuestras congregaciones o en nuestras comunidades. No sé si hay algún comentario más, alguna pregunta, queridos pastores. Gracias, Lice. Amén. Ok. Si no hay ninguna pregunta, ningún comentario más, nos encontramos el fin de semana, el día sábado. Espero que tengamos nuestros devocionales. Yo creo que sí, ¿no? No sé si alguien tiene la noticia, la previa de si vamos a empezar con devocional el fin de semana. Y si es así, igual nos vemos también en el devocional o bien nos vemos ahí en la clase. Que el Señor los bendiga, que tengan un buen descanso. Pastor Marcelino, ¿sí va a haber devocional? Tal vez puedes comentarnos, creo que estabas liderando, pastor. Y, licenciado, disculpe, yo estoy viendo en los devocionales, porque ya somos nosotros séptimo. Esa partita, licenciado, no lo puedo entenderlo en devocional, que los del séptimo, si no me equivoco, los del séptimo hacen sus actos, creo que actividad o organizan ¿cómo se llama? El devocional, encargados, ¿no? Pero, pastor, tal vez nos podría orientar que estamos a tiempos, tal vez nos tocará ya empezar a hacerlo, o cómo será, pastor. Y muchos compañeros que no están informados porque ellos
los que están en el interior tal vez han visto los compañeros, hay un refrigerio, un compartimiento, demás cosas, ¿no? Pero yo debe ser así las cosas que tiene que hacer en la universidad, compartimiento, hacer unidad entre nosotros, ¿no? Yo lo que he visto, licenciado, creo que eso va a hacernos una premia, nosotros más que todo, al séptimo que somos, porque yo he visto que los del octavo ya la han despedido ya en la anterior semana, ¿no? En los últimos divisionales que estábamos en la universidad haciendo, licenciado. Pero no sé, algo nos podría orientar, licenciado, para que los compañeros de estudio escuchen y entiendan qué es lo que deben hacer en el curso. Esa es mi pregunta. Está bien, pastor. Te comento que no estoy yo muy al tanto del asunto de los devocionales. Tal vez, pastor, podrías confirmar y verificar con la capellán Yanine, quienes tal vez está a cargo de todos los capellanes de curso y ver cómo se están organizando. Sin embargo, también voy a preguntar por ese caso al arquitecto para ver cómo es la organización, si el fin de semana va a haber devocional, quiénes estarán a cargo. Pero voy a consultar también con Yanine igual por mi parte. Pero igual por tu parte lo puedes hacer también, pastor. No estoy muy al tanto, pero voy a averiguar. Muchas gracias, licenciado. Entonces, al tanto, por favor, una orientación nos va a hacer, Lice, por favor, estamos este semestre. Gracias, Lice. Listo, pastor. Que tengas un buen descanso. Nos vemos entonces el fin de semana, pastores. Que el Señor los bendiga. Mañana recuerden que hay un webinar igual importante. Se va a hablar, si no me equivoco, de las iglesias de Asambleas de Dios. Entonces estemos ahí presentes también para poder aprender y conocer un poquito más de los ministerios que predican la palabra de Dios en nuestro país y en nuestras regiones. Bendiciones, pastores. Hasta el fin de semana. Buenas noches, licenciado. Hasta el sábado, licenciado, hasta el sábado, compañeros. Dios los bendiga. Amén. Buenas noches, pastores. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Hay que Buenas dejar noches, de grabar. compañeros.